Este programa lo vamos a estar llevando conjuntamente con Ivette, que de hecho es una profesional bastante destacada en todo el mundo de ciencia de datos, bastante también reconocida en los círculos académicos y privados. Y bueno, y quien les habla, yo también voy a ser profesor, parte de la plana docente. De hecho no soy el único profesor, eh, pero soy parte de la plana docente que vamos a estar llevando este programa. Al final vamos a poder revisar un poco vamos a estar revisando un poco la malla curricular, lo que vamos a estar aprendiendo en los módulos siguientes, los siguientes meses. Y bueno, también finalmente vamos a estar resolviendo algunas consultas que seguramente van a tener a raíz de tal vez este webinar, o tal vez otras consultas que son con las que ya están viniendo, ¿no? No sé, tal vez han visto otros cursos, o están incursionando dentro de sus trabajos o dentro de sus universidades a tocar estos temas de Machine Learning, de aprendizaje de máquinas, y tienen dudas por allí, vamos a estarlas contestando también al final, así que con toda confianza pueden ir incluso escribiendo, tal vez por chat, todas sus consultas que vayan teniendo. El día de hoy, en realidad, un poco el objetivo del webinar es en realidad tener nociones básicas, pero también fundamentales, acerca de qué es o a qué llamamos inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas. De hecho, hay varios conceptos en el aire, y ustedes seguramente ya muchos los han escuchado: ciencia de datos, estadística, data mining, advanced analytics, etcétera, ¿no? Un sinfín de, un sinfín de conceptos. La idea en este webinar va a ser poder esclarecerlos y poder servir, y al mismo tiempo esto va a poder servir como una introducción al programa que vayamos a tener en unos meses, que se va a estar aperturando. Entonces, sin más, este es un poco el contenido que vamos a estar hablando hoy día. ¿Y qué debemos entender antes de? ¿Qué debemos entender? ¿Por qué es importante? ¿Por qué en la actualidad estamos centrándonos en estudiar este tipo de disciplinas, en estudiar algunas herramientas que nos permitan llevar a cabo la disciplina de la ciencia de datos? ¿Por qué? Porque es importante en la actualidad. Algo que debemos de saber es que cerca del 90% de los datos en el mundo en la actualidad fueron creados en los últimos 10 años. Eso quiere decir que estamos en una época de la historia en la que generamos más data que toda la historia de la humanidad junta. De hecho, cerca de este número que ven ahí, 2.500 y varios ceros, que son en realidad 2.5 quintillones de bytes, son lo que generamos como nuevos datos todos los días. Nuevos datos todos los días. Y ustedes se podrán preguntar, ¿pero estos datos de dónde salen? En dónde aparecen? ¿Cómo es que se están generando? A la derecha les he dejado un típico diagrama de reloj, eh, bastante sencillo, con algunos datos de la data que se está generando por minuto en el mundo. En algunas aplicaciones, tal vez aplicaciones conocidas por ustedes, ¿no? No sé, por ejemplo, Amazon, 4.310 ventas hay por minuto. Tinder, por ejemplo, 590.000 Tinder se hacen por minuto. Snapchat, estamos hablando de cerca de 300.000 snaps por minuto. Skype, que ya es de hecho una herramienta de videoconferencia que está quedando un poco más rezagada por otros como Teams, como Zoom, o Google Meets, etc. Pero Skype, por ejemplo, tiene 110.000 llamadas por minuto. Y así, ¿no? Podemos ir viendo con YouTube la cantidad de videos que se suben por minuto, etc. La idea con esto es poder entender que en el mundo las grandes empresas están generando bastante data. Y de hecho generan tanta data a un ritmo que no son capaces de procesarlas y aprovecharlas al máximo, en la misma velocidad en la que están apareciendo estos datos. Entonces esto supone un pequeño problema, ¿verdad?, para las organizaciones. Digo pequeño problema, pero en realidad
en realidad termina siendo un poco más complicado de lo que parece. La idea es que las empresas han visto la mejor forma de poder ir procesando poco a poco esta información. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo llega realmente una empresa a poder aprovechar una cantidad inconmensurable de datos que antes no sabía, que antes no la generaba y ahora sí? Hay varias aproximaciones o hay varios caminos de poder aprovechar esta información actualmente. Una de ellas es, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. ¿Para qué es esto de la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial, puede tal vez, no sé, venirnos a la mente algunos conceptos un poco eh, de película de ciencia ficción, ¿verdad? Yo he tratado, por ejemplo, aquí, de poner la inteligencia artificial abierta en dos categorías, como la IA positiva y la IA negativa, según lo que nos ha ido vendiendo Hollywood, ¿no? Por ejemplo, tenemos una IA positiva, eh, eh, como Baymax, que tenemos ahí, no sé quiénes habrán visto la película esta de Nuevos Héroes, o como por ejemplo R2-D2 en Star Wars, y tenemos por otro lado IAs negativas, ¿no? Como por ejemplo Vicky de Yo Robot. Hace poco estuve viendo la película, de hecho, Yo Robot, y recordé a Vicky, que era la inteligencia artificial que llegó a la conclusión lógica que para salvar a la humanidad debía también, de alguna manera, mermarla, ¿no? Exterminarla. O tenemos también la otra inteligencia artificial, eh, la de Terminator, ¿no? También es una saga muy conocida. Entonces, si nosotros analizamos estos conceptos que pueden ser un poco triviales, pero un poco más cercanos también a nosotros, ¿qué es en realidad entonces la inteligencia artificial? ¿Quién es Baymax? ¿Quién es Arturito, Vicky? Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que estamos tratando nosotros de entender o de explicar es que eh, alguna máquina o algún proceso o algún algoritmo dentro puede simular o puede emular algún proceso cognitivo del ser humano. Hay varios procesos cognitivos del ser humano, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una máquina que logra emular, no sé, el proceso cognitivo del razonamiento, he puesto aquí 4 procesos cognitivos que son de los más importantes que tiene el ser humano. Si tenemos una máquina que logra emular el razonamiento, ya es esto una inteligencia artificial. Ponte a pensar tal vez, no sé, en tu calculadora 4 operaciones. ¿Ok? ¿Se acuerdan de su calculadora 4 operaciones? Aquí tengo una. Una calculadora 4 operaciones puede hacer algo muy simple, como poder multiplicar, sumar, dividir. Tienes por ahí una calculadora un poco más avanzada, puedes resolver ecuaciones cuadráticas, ¿no? Puedes hacer derivadas, etc. Pero al final, eh, termina siendo una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque está emulando un proceso de cálculo, de razonamiento, que es un proceso inherente al ser humano. Lo está emulando de alguna forma. Puede ser simple, sí, ¿verdad? Una suma o una multiplicación no son procesos complejos de razonamiento, pero ya lo está haciendo la inteligencia artificial. En este caso, algo como una calculadora, muy simple. Eh, por otro lado, tenemos otros procesos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural, ¿no? El Natural Language Processing, eh, está interesado en poder entender las palabras en el lenguaje. El lenguaje por el que nosotros nos estamos comunicando actualmente es un lenguaje que tiene como emisor y receptor al ser humano, pero cuando empezamos a hablar de una inteligencia artificial, tenemos un ente que es ajeno a nosotros y que no entiende en una primera instancia todo lo que nosotros estamos hablando. Pero ustedes probablemente se han cruzado con chatbots, ¿no? Como asistentes virtuales, como Alexa, como Siri, como etcétera. Cualquier bot que, no sé, a veces entran a una página, un e-commerce, un marketplace y te atiende un chatbot, ¿no? O le escribes a una empresa por WhatsApp o por Facebook y también te atiende un chatbot.
y aparentemente te entiende lo que tú estás hablando con ella. Esto es algo relativamente nuevo, que ha empezado a entrar con mucha fuerza y las aplicaciones también son muy variadas en cuanto al lenguaje natural. Si nosotros tenemos una inteligencia artificial, entonces, que puede emular este proceso cognitivo de poder comunicarse la máquina con la persona, ojo, mediante el lenguaje humano, eso es algo clave, porque hay otros lenguajes que nos permiten comunicarnos con las máquinas, ¿no? Los lenguajes de programación, por ejemplo. No sé, tal vez algunos de ustedes conocen algunos lenguajes de programación, eh, tal vez por hacer un pequeño sondeo nada más, ya que estamos en un curso y es un webinar donde va a haber bastante estadística de por medio, modelos matemáticos. Quisiera saber, tal vez allí en el chat me puedan ustedes poner, si es que conocen algún lenguaje de programación, alguna vez han tal vez programado en alguno, no lo sé, tal vez C, Java, no sé, Visual Basic, tal vez en Excel, ¿no? A veces hacen macros, ¿no? En Excel. Pero si me pueden poner a ver por el chat un poco para ir sondeando los skills que tenemos aquí en la audiencia. Por ahí me han puesto R, ¿ok? R es un lenguaje, claramente. Los demás, no sé si habrán tenido alguna experiencia con algún lenguaje, o tal vez no han tenido ninguna. A ver, póngame no, si no por el chat no. No sé. No sé de qué me estás hablando. Java básico, Visual Basic, en Excel, claro, es un clásico. Eh, un lenguaje de programación es nuevamente, ¿no? Es, es un medio por el cual nos podemos comunicar con las máquinas. Y las máquinas terminan entendiendo las instrucciones que queremos darle nosotros. Y es como cualquier otro lenguaje, no es como el español con el que nos estamos ahorita o contra comunicando. cualquier Por tipo de ahí, exposición o de abrasivos que Java, pueda. C Sharp, Python, efectivamente son lenguajes. HTML, Java, perfecto. ¿Cuál es la diferencia, no? En el lenguaje español en el que nos comunicamos ahorita, actualmente, eh, hay toda una sintaxis, ¿no? Hay un diccionario de palabras en el que ustedes y yo sabemos el significado de cada una de esas palabras. Hay unas reglas gramaticales, ¿no? Para formar oraciones hay unas palabras que están al inicio, otras que van al final. No podemos mezclar las palabras como se nos dé la gana. Hay toda una estructura, hay una sintaxis, hay gramática, hay palabras reservadas, que son las palabras que están en la RAE, en nuestro diccionario. Bueno, lo mismo sucede en realidad con el lenguaje de programación. En el lenguaje de programación hay palabras también reservadas, que ya las vamos a ir conociendo poco a poco. Hay una sintaxis de cómo poder estructurar las instrucciones que les queremos dar a la máquina, de tal forma de que todo este diccionario, esta sintaxis, esta gramática es conocida por la computadora, que sería el motor del lenguaje de programación, y es conocida por nosotros, que somos los que vamos a dar las instrucciones. Ok, ese es un lenguaje, pero a eso no nos estamos refiriendo con el procesamiento del lenguaje natural, porque ese es un lenguaje de programación específico para las máquinas. Procesamiento del lenguaje natural es que yo le hable como si les estuviera hablando a ustedes ahorita a la máquina y la máquina me entiende, ¿no? Eso es procesamiento del lenguaje natural. Luego tenemos otro proceso cognitivo, que es el de la planificación, ¿no? Es también un proceso cognitivo. No hay otras entes en el universo que se planifiquen, o al menos no que conozcamos, ¿no? Que se planifiquen como nosotros. Eh, Otros seres vivos tal vez lo hacen de forma más instintiva, pero nosotros como seres humanos, el proceso cognitivo de planificación lo usamos a cada rato, a cada momento, de forma muy natural. Lo usamos desde saber, por ejemplo, en la noche ya nos estamos planificando qué vamos a hacer mañana, a qué hora vamos a almorzar, a qué hora tenemos que ir a trabajar, a qué hora tenemos que presentar tal vez una tarea o un trabajo a nuestros jefes, etcétera, ¿no? La planificación es algo muy normal dentro del mundo empresarial, las empresas privadas. Si nos vamos, por ejemplo, a una empresa que fabrica algo, que tiene una cadena de supply chain,
en una cadena de suministros, hay un montón de planificaciones de por medio, ¿no? Dentro de una cadena de valor, dentro de una cadena de ensamblaje, por ejemplo, encontramos una serie de planificaciones, pasos que se tienen que cumplir previos para que otras cosas sucedan. Esta planificación también la encontramos dentro de la inteligencia artificial. Hay procesos, hay máquinas, hay softwares, hay algoritmos que nos permiten hacer cosas planificadamente, orquestar procesos, transformar procesos, manipular interfaces que nos permiten, por ejemplo, manipular incluso dispositivos eléctricos, electrónicos. Tenemos los famosos PLCs, SCADA, ¿no? Se utilizan bastante en la minería, etcétera, ¿no? Sistemas que nos permiten planificar. Eso es también un tipo de inteligencia artificial. Y hay un tercer tipo de inteligencia artificial muy particular que se va a enfocar en emular este proceso cognitivo del ser humano al que llamamos aprendizaje. ¿Ok? Hay varios procesos cognitivos, hemos estado revisando ahorita, ¿no? Si por aquí entre nosotros hay un psicólogo, nos va a poder iluminar más acerca de todos estos procesos. Pero hay un proceso en particular que es el aprendizaje. ¿Y cómo el ser humano aprende? Pues aprende de varias formas, ¿no? Pero si pudiéramos resumir o tal vez tratar de definir lo que es el aprendizaje humano, en realidad es la capacidad que nosotros tenemos para de alguna manera recibir información del exterior a través obviamente de nuestros sentidos. Es así como el cerebro procesa lo que nos rodea. Recibimos información a través de nuestros sentidos y nuestro cerebro, que tiene un diseño extremadamente sofisticado y complejo, y que de hecho lo vamos a estudiar un poco cuando veamos en el programa Aprendizaje Profundo, porque muchos de las formas en cómo la inteligencia artificial emula el proceso de aprendizaje humano se basa justamente en cómo trabaja el cerebro para aprender. Entonces, al nosotros procesar esa información externa, estamos en mejor capacidad o condiciones para poder tomar una mejor decisión, ¿no? Ese es el aprendizaje. Si tú vas y te sientas para dar un examen sin haber estudiado absolutamente nada, te la pasaste jugando Dota todo el ciclo, y luego te llega el examen final y tú te sientas y no has estudiado nada, probablemente te vaya muy mal, ¿no? En ese examen, al menos que tengas otras habilidades. Este, Pero si es que previamente, previo al examen, tú te has amanecido, has estado estudiando, has visto un montón de problemas, has leído unos libros, etcétera, ese proceso de aprendizaje, esa información que ha ingresado a tu cerebro a través de los sentidos, se ha quedado almacenado, pero no solamente está almacenada en tu memoria, sino que también te ayuda a poder resolver cosas nuevas, que puedas, experiencias nuevas a las que te puedas encontrar. Es así como aprende básicamente el ser humano, la experiencia. Si nos vamos, por ejemplo, a un ámbito un poco más básico, ¿no? Eh, Probablemente cuando somos niños hay muchas cosas a las que, muchas cosas, muchos riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Supongamos que a ti te gustaba de niño saltar en tu cama. Te gustaba saltar, saltar, saltar en la cama. Viene tu mamá y te dice, ¿sabes qué? No saltes en tu cama. Y tú sigues saltando. Pasa por ahí por tu cuarto tu papá y tu papá también te dice, no saltes en la cama. Y luego pasa tu hermana y te dice, no saltes en la cama. Y tú sigues saltando en la cama. A pesar de que todos los que están en tu familia y en tu casa saben que es un riesgo, pero tú no lo sabes aparentemente muy bien. ¿Qué creen que tiene que pasar? ¿Qué evento tiene que pasar para que realmente aprendas que saltar en la cama puede ser peligroso? ¿Qué creen que tiene que suceder? Como parte de la experiencia, ¿no? Los leo, a ver. Tal cual, ¿no? Eso es básicamente lo que tiene que suceder. Te tienes que caer de la cama. Una vez que te caes de la cama,
¿no? Y luego te llevan a la emergencia o te enyesan tu pie, recién aprendes que no tengo que saltar en la cama. O probablemente aprendes a saltar de otra forma. Tal vez aprendes que tienes que ponerle barandas a tu cama, o tal vez aprendes que tienes que poner un colchón alrededor de tu cama por si te caes en el colchón, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? A través de tu experiencia, esa experiencia se ha quedado almacenada en tu memoria, pero no se queda ahí, sino que ahora te lleva a tomar mejores decisiones frente a una situación problemática. No solamente no salto, sino puedes empezar a tomar otras decisiones, ¿no? Como voy a llenar de frazadas el piso, voy a saltar, pero no sé, pero voy a acercar mi cama, una baranda, cosas así, ¿no? Ya. Hay un proceso o hay una disciplina de la inteligencia artificial que se dedica a emular esto del aprendizaje automático, del aprendizaje en realidad. Entonces, eh, ese campo de la inteligencia artificial que se dedica a emular este proceso, tiene un nombre en particular. Se le conoce como Machine Learning en inglés, ¿no? O el aprendizaje automático de máquinas, o el aprendizaje de máquinas. ¿Ok? Y de hecho, este programa se centra en poder estudiar la inteligencia artificial, pero las disciplinas que están relacionadas al aprendizaje, no lo demás. También se puede hacer, lo demás pero hay otros cursos, otras especializaciones probablemente. Pero es el aprendizaje el que nos interesa a nosotros. Entonces, como verán, si vemos este gráfico de Venn, la inteligencia artificial abarca el aprendizaje de máquinas. ¿Ok? No todo en la inteligencia artificial es aprendizaje de máquinas. Eso es lo que quiero que se lleven, lo que vayamos poniendo en claro los conceptos. Y luego hay otro concepto en el aire, ¿no? Que es la ciencia de datos, o data science, ¿no? ¿Qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es algo muy sencillo. Es la capacidad para analizar y extraer conocimiento e información de datos sin procesar. ¿Ok? Eso es la ciencia de datos. La ciencia de datos está entre nosotros hace muchos años, pero el término se ha acuñado hace unos pocos años. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué justo ahora? Porque antes no existían los científicos de datos. En realidad, antes los científicos de datos tenían muchos nombres. Podían ser aquellos que hacían Business Analytics, o Business Intelligence, o Data Mining. Todos los nombres esos que se han utilizado en el tiempo para en realidad ser analistas de datos, explotar los datos. Es decir, tener data de algunos eventos en particular, y de esos datos poder extraer insights, es decir, cosas valiosas para las tomas de decisiones de los negocios. Cosas valiosas. El insight, por definición, es algo profundo, es algo que no estaba a simple vista. Entonces, eso sí el analista de datos. Ahora, como el análisis de datos se ha sofisticado tanto en el tiempo, porque hay tantos datos ahora, antes para hacer un análisis, pues probablemente teníamos que cruzar unas, no sé, 2 variables, 3 variables, armar algunos gráficos, ¿no? De ventas, eh, y poder entender tal vez la tendencia de cómo se estaba vendiendo cierto producto en el tiempo. Ok, pero sucede que ahora es más complejo que eso, porque la explosión de datos que hablábamos hace un momento, eh, ha llevado a que los análisis con datos también se vuelvan mucho más complejos. Entonces ya no tienes 3 variables. Para entender, por ejemplo, cuál es el precio que le tienes que poner a tu aceite que lo vendes en los supermercados, ya no basta con saber cuánto aceite se está comprando. Ahora tienes un sinfín de variables a tu disposición, porque la data ha crecido. Por ejemplo, tienes data de la competencia. Tienes, por ejemplo, cuántas personas o la afluencia de las personas que van llegando a los supermercados. Incluso la puedes medir por horas. Tienes, por ejemplo, cuánto es el show display, ¿no? Las góndolas, cuánta proporción de tus productos tiene con respecto a otros productos. Tienes, por ejemplo, el precio y volumen de ventas de productos sustitutos y de productos complementarios.
Tienes, por ejemplo, información de macroeconómica, índices macroeconómicos que son importantes. No sé, como el PBI, como el índice de precios promedio, el índice de precios consumidor, etc. Tienes información demográfica de tus clientes a través de los censos, ¿no? Disponibilizadas por el INEI, por ejemplo, que te dice, ok, tu supermercado está ubicado ¿en dónde? Está ubicado en Lima Norte, en Lima Centro, está ubicado alrededor de un colegio, alrededor de una universidad, de una iglesia. ¿Cuánto es el promedio, el salario promedio que tienen las personas que van a ese supermercado? Todo eso se tiene ahora. Entonces, la decisión de si debo de aumentarle 10 céntimos o disminuirle 10 céntimos a mi aceite se vuelve más compleja, pero a la vez también se vuelve más precisa. Sabes con mayor precisión cuál va a ser el impacto en el mercado de la decisión que tomes, pero es más complejo ahora de llegar a una decisión correcta, porque tienes más datos. Entonces, como se ha ido complejizando esta tarea del análisis de datos, por eso es que ahora ha surgido este nuevo nombre de ciencia de datos, porque ahora hay una gran cantidad de disciplinas que ayudan a poder abordar este problema que ahora se ha vuelto complejo, que es el de poder entender los datos. Ahora, uno puede hacer ciencia de datos con muchas herramientas, pero claramente, como hay algunos problemas que son más complejos que otros, se necesitan también herramientas más sofisticadas. Y una de esas herramientas es justamente el Machine Learning. Es una herramienta más del científico de datos. El científico de datos tiene que tener otras herramientas en su... tiene que estar equipado sabiendo mucho del negocio, los objetivos del negocio, los OKRs, ¿no? Los Objective Key Results que se les conocen a las empresas. Tiene que conocer tal vez algunos conceptos de estadística, otros de matemática, fundamentos de programación también les va a servir. Tiene que conocer cómo poder extraer y manipular datos desde base de datos, etc. Tiene que tener varios conocimientos, pero uno muy particular y que sirve muchísimo en la actualidad es el Machine Learning justamente. ¿Ok? Muy bien, si hablamos de aplicaciones empresariales, la verdad es que son muchísimas. El aprendizaje de máquinas se puede abrir en 3 categorías. No voy a profundizar mucho ahorita en las categorías. Esto ya es materia de poder entrar a cada una de ellas y poder empezar a hablar más y más de cuáles son estos algoritmos de aprendizaje, cómo la máquina aprende. Les puedo adelantar algo muy intuitivo. Si es que nosotros aprendemos por experiencia del mundo real, las máquinas hacen lo mismo. Tienen que aprender por experiencia también. Mientras más experiencia mientras que a una máquina tú la expongas a más experiencia, va a aprender mejor a tomar una decisión. ¿Ok? Esta experiencia, ¿cómo la aprende la máquina? Nosotros la aprendemos a través de nuestros sentidos, así captamos lo que nos rodea, pero la máquina no, ¿verdad? No tiene sentidos. Eh, entonces aprende, por ejemplo, a través de sistemas por los cuales podemos ingresar datos, aprende a través de sensores como el IoT, por ejemplo, el Internet de las Cosas, ¿no? Con el cual puede también captar información del mundo exterior y traducirla a unos y ceros, básicamente. Así es como la máquina va a poder aprender de esa experiencia. Ahora, dentro del aprendizaje de las máquinas por experiencia, vamos a tener 3 categorías, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje reforzado. Podríamos hablar bastante, largo y tendido de cada una de estas 3 categorías, pero eso lo vamos a hablar en el programa de especialización justamente cuando lo comencemos. Pero ¿qué les puedo ir diciendo desde ahora? El aprendizaje supervisado es donde nosotros modelamos los datos, que para la máquina es la experiencia con la que va a aprender, de tal forma que nosotros le vamos a enseñar a la máquina, esta es la observación que ha ocurrido en el mundo real y este es el resultado al que ha llegado. Así la máquina va a poder encontrar patrones, los cuales puede entender las observaciones, y sin que tú ya le quites el resultado, la máquina va a poder decir, ah, ok, esta nueva observación se parece a unas que han venido antes.
probablemente entonces el resultado sea este, y te da una predicción. Por ejemplo, si tú estás en el mundo de la banca, y quieres darle un préstamo hipotecario a una persona, a uno de tus clientes, que nunca te ha pedido préstamo antes. Entonces lo que comúnmente se hace es hacer un modelo de aprendizaje de máquinas, no sé, un modelo de score crediticio para poder saber, o credit scoring, ¿no? Para poder saber si es que le voy a prestar o no le voy a prestar a esta persona. Incluso cuánto le debería prestar, ¿no? La línea de crédito que le voy a dar. Entonces, esto va a depender de información que haya tenido la máquina. Por ejemplo, tú tienes en tu cartera de clientes 30.000 personas a las que ya le has dado crédito. Y tú sabes quiénes son los buenos pagadores y sabes quiénes son los malos pagadores. Entonces sabes, por ejemplo, información de ellos como qué edad tienen, no sé, cuál es su salario que tienen, qué grado de instrucción tienen, cuántos años están contigo trabajando, cuántos productos bancarios tienen contigo, cuánto es el crédito que tienen, si han sido morosos, si no han sido morosos, etc. Sabes un montón de información de ellos. Y es en base a eso, y adicional a eso, como tú sabes si es que esta persona es un buen pagador o no es un buen pagador, la máquina va a poder hacer esa relación. Ah, ok. Este es un buen pagador cuando tiene, ¿no?, entre 20 y 40 años y tiene un trabajo con un salario mínimo de 5.000 soles mensuales, está en planilla y tiene estudios universitarios. La máquina va a encontrar esa relación. Cosa que cuando sí venga una nueva persona, cliente tuya, pero que nunca había recibido un crédito hipotecario y te pregunte, quisiera aplicar un crédito hipotecario, tú metes toda esa información nuevamente al modelo de aprendizaje de máquina y el modelo ya va a saber distinguir si esta persona va a poder predecir si es un buen pagador o si es un mal pagador. Entonces, si es un buen pagador, le vas a dar una buena tasa, le vas a dar una línea de crédito grande. Si probablemente te sale que es propenso a no pagarte, entonces tal vez no le tengas que dar un crédito, no tiene un crédito aprobado simplemente, o tal vez tiene un crédito aprobado pequeño, o tal vez tiene un crédito aprobado pequeño y una tasa de interés alta, ¿no? Para cubrir el riesgo de incobrabilidad del banco. Esto, por ejemplo, son casos típicos del aprendizaje supervisado, ¿ok? Y así como hay estos casos, realmente en la industria actualmente se aplica un montón esto. Por ejemplo, en clasificación de imágenes, detección de peligros. Hace un tiempo trabajé en un proyecto para, en una planta, saber quiénes estaban utilizando sus implementos de seguridad y quiénes no. Entonces, los que no estaban utilizando sus implementos de seguridad vía detección de imágenes, simplemente se le alertaba al jefe de operaciones para que pueda sacar a esta persona hasta que cumpla con todos los implementos de seguridad. Clasificación de clientes, diagnósticos de calidad. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos también otra rama que es la regresión, que es cuando queremos predecir un valor continuo, ya no un valor discreto como me pagará o no me pagará, sino algo continuo como por ejemplo cuánto va a ser la demanda de arroz en los puestos de mercado en los siguientes 6 meses. Eso, por ejemplo, es un problema de estimación de un valor continuo, cae dentro de la categoría de regresión y por ende cae dentro del aprendizaje supervisado. Hay un montón de modelos que nos podrían ayudar para poder predecir algo como esto. Pronóstico de ventas, pronósticos temporales, impacto de tus campañas de marketing, el impacto comercial que puedes tener, pronósticos de niveles de calidad, eh, predicción de precios es algo que está muy, muy de moda actualmente, ¿no? Sobre todo los precios de criptomonedas o de acciones. Hay bastantes modelos ahora, incluso de deep learning, que se dedican a poder predecir este valor continuo que es el precio. Dicho sea de paso, es un problema bastante complicado y que también está dentro de los casos de uso del programa de especialización que vamos a aprender. Luego está el aprendizaje no supervisado, ¿no? Dentro del aprendizaje no supervisado hay dos grandes ramas, que vendría a ser la reducción dimensional y el clústering. La reducción dimensional es
En simple, consiste en poder disminuir la cantidad de información que tenemos de tal forma de que la pérdida de información sea marginal para un modelo que busca aprender justamente. Entonces, tal vez uno tiene millones de datos porque tiene millones de clientes, pero adicional a esos millones de clientes que tienes, tienes millones de variables de ellos. Esto de aquí, ¿en qué momento aparecen millones de variables, profesor? No en cualquier caso. Por ejemplo, cuando hablamos de imágenes, aparecen millones de variables. Miles, cientos de miles, o incluso millones de variables. Porque una imagen tiene un montón de características. Cada píxel es una característica. Es más, imágenes en RGB, ¿no? Que tiene 3 colores. Saben que las imágenes se componen normalmente de 3 colores. Cada píxel tiene una variación de azul, rojo y verde. En realidad, cada uno de los píxeles de una imagen es una variable que da información al modelo. Si ustedes se ponen a pensar en las imágenes de sus celulares, tal vez han comprado su último iPhone y tiene más resolución, hay más variables que procesar. Si se ponen a pensar en aplicaciones, por ejemplo, de imágenes satelitales, hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en la actualidad, en el sector de agroindustrial, para poder detectar plagas a tiempo y poder saber en dónde hay que eh, proveer de ciertos nutrientes, qué sectores de las grandes hectáreas que puede haber en el sector agroindustrial, en dónde deberíamos atenderlos. Realmente eso es un problema que ahora se está abordando con detección o clasificación de imágenes o detección de imágenes satelitales. Y ahí hay un montón de datos que procesar. Entonces, hay toda una disciplina que es la reducción dimensional que se encarga de disminuir la data. Si tú tienes 300 variables para segmentar a tus clientes, sabes que tal vez segmentar con 300 variables es muy complejo. Mejor hazlo con solamente 20. Ok, ¿cómo debo transformar esas 300 variables a solamente 20 para no perder o para perder la menor cantidad de información posible? Eso es reducción dimensional. Y luego está el clustering, ¿no? El clustering es toda una rama muy interesante que está muy aplicada actualmente a las segmentaciones y a los sistemas de recomendación. Cosas que también vamos a revisar en nuestro programa. Segmentación de clientes, segmentación de portafolios. Siempre es mejor segmentar y no tener acciones comerciales flat para todo el mundo. Tal vez tú lanzas una campaña promocional. Tal vez tú eres, no sé, Unilever, y estás yendo a los puestos de mercado a vender, no sé, Colgate, ¿ya? La idea es que tal vez tú tienes una promoción que les dice, ¿sabes qué? Por la compra de 10 cajas de Colgate, llévate uno gratis. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tal vez hay unos puestos de mercado chiquitísimos que a las justas cada mes compraban 2 cajas nada más. Y jamás te van a comprar 10. Y luego tienes otros puestos que son más grandes y que tienen incluso un almacén atrás de su puesto en el mercado, que siempre te compra como 50 cajas. Y para ellos 10 cajas es nada, así que siempre se van a estar llevando el premio de la promoción. Entonces, tanto el chiquito como el grande, tu promoción que has lanzado no les incentiva a comprar más. Simplemente siguen comprando igual. A uno le estás regalando una caja y al otro nunca le estás dando nada. Entonces, la idea de hacer segmentaciones es que siempre todas las acciones comerciales que se tomen, ya sean promocionales, ya sean de descuentos, ya sean de mercaderismo, ya sean de campañas de marketing, etcétera, todas las acciones comerciales que se tomen a los clientes, siempre tengan una segmentación atrás que pueda dirigir acciones personalizadas. ¿Ok? Y lo otro está, en las otras aplicaciones son los sistemas de recomendación, muy utilizados también en la actualidad. ¿Quién no ha ingresado actualmente a comprar algo por internet y la plataforma le termina recomendando algo? Estoy hablando de empresas de aquí, ¿eh? No estoy hablando de Amazon, de eBay, no, estoy hablando de empresas mucho más cercanas a nuestro contexto. Estoy hablando de un Linio, de un Belcor, de un Saga Falabella, de un Totus. Estoy hablando de este tipo de empresas.
todas actualmente, están siempre en constante evolución de sus sistemas de recomendación, que tratan de personalizar la oferta que te muestran de productos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema detrás? El problema detrás es que una empresa como, no sé, como Supermercados Peruanos, puede que tenga un portafolio de 20.000 productos. Tiene un portafolio de 20.000 productos, pero cuando tú entras a la página solamente ves un carrusel de 5 productos. ¿Cómo haces que esos 5 productos de los 20.000 sean los más probables que tú ibas a comprar? Tú como Supermercados Peruanos, ¿cómo muestras eso? Wow, Metro, ¿no? Esos son los famosos sistemas de recomendación, que obviamente nacieron en otras industrias, ¿no? Nacieron en las industrias del entretenimiento, se hicieron bastante famosas allí, ¿no? Los grandes retailers minoristas por e-commerce como Amazon, Walmart, y las industrias del entretenimiento como Netflix, ¿no? Bueno, ahora Spotify y cosas así, que tienen sus sistemas de recomendación. Y finalmente tenemos otro mundo que es el aprendizaje reforzado, que en realidad no lo vamos a abordar de lleno en este programa, pero es bueno que sepan que existe, que se utiliza mucho ahora en la navegación automática y en los videojuegos. Normalmente está orientado a que en tiempo real la máquina vaya cambiando en un diagrama de máquinas de estado. Conforme se va encontrando con experiencia nueva o van ocurriendo algunos eventos, la máquina vaya cambiando de estado. Y en base a unas reglas de recompensas y se me olvidó la palabra, en inglés es punishment, recompensas y castigos, la máquina pueda ir cambiando de estado, ¿no? Y haciendo una u otra cosa. Esos son los modelos de aprendizaje reforzado. Entonces, como verán, hemos tocado una muy pequeña porción de aplicaciones comerciales que se hacen actualmente en las empresas, detección de eh, eh, la detección en las fábricas. Normalmente se hace un control de inventario de las cosas que van pasando eh, por los distintos controles de calidad. Ahí se detectan cuando hay un producto con falla, un producto con algún quiñe, que no debería salir a la venta. Esos también se pronostican con modelos actualmente. En la minería, hace tiempo me tocó hacer un modelo para poder hacer un mantenimiento preventivo de un taladro, perdón, de un molino, eh, que como sabrán, en las grandes mineras, estos molinos que trituran todas las rocas que van sacando para poder luego quedarse con los metales preciosos, realmente sufren impactos enormes de fuerza dentro, o de presión y de temperatura dentro de estos molinos. Y el que se resquebrajen o el que sufra algún siniestro estas máquinas, pues eso conlleva pérdidas bastante grandes para la minera. Sobre todo porque los repuestos y estas maquinarias no se fabrican aquí en Perú. Algunas las traen de Alemania, de Holanda. Entonces, esto también conlleva a poder hacer modelos de predicción, de mantenimientos preventivos, predictivos, incluso prescriptivos. ¿Qué hacer en el ahora para que tengamos un futuro deseado, ¿no? Que ya es el siguiente nivel de los modelos de Machine Learning. En general podríamos pasarnos hablando de muchas aplicaciones toda la noche. Abordar con una herramienta, que es la herramienta Python. Python es, como lo vengo diciendo, no es más que una herramienta en realidad. La habilidad del científico de datos de usar la herramienta va a depender de todo el conocimiento previo que él tenga acerca de modelamiento, acerca de inteligencia artificial, acerca del negocio, acerca de matemática, acerca de fundamentos de programación, ¿ok? Pero la herramienta en realidad es muy importante. Es como si es que tú fueras, no sé, un carpintero y no sabes cómo utilizar el serrucho, ¿ya? No sabes cómo utilizar un martillo. Realmente estarías en bastante desventaja. Entonces, la herramienta aquí es Python.
Python es un lenguaje de programación que nos va a permitir implementar todos estos modelos y analizar los datos y visualizarlos. Ahora, ¿por qué Python? ¿Por qué no otros? Yo les digo que Python es lo que más se está usando en el mundo actualmente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente profesionales, todo realmente, de Brasil, de Alemania, de Inglaterra, de la India, de Estados Unidos, de Francia, me debo estar olvidando algunos países, de Corea, profesionales que han trabajado en las más grandes empresas también del mundo, con los que he podido hacer proyectos en Latinoamérica, y les puedo asegurar que todos ellos también utilizaban Python en sus empresas. Sí, en esas empresas, en Amazon, en Toyota, en JP Morgan, en bancas enormes, utilizaban esta herramienta. Yo también estudiando en otros lugares, haciendo especializaciones, en el MIT, en la Universidad de Michigan, en San Diego, también he visto cómo utilizan esta herramienta. Ahora, pero puede ser que, bueno, profesor, tú eres el profesor, vas a enseñar Python, obviamente me vas a decir que Python es la última Coca-Cola en el desierto. Pero para que no sea solamente algo que yo estoy diciendo, les he traído algunos indicadores, alguna data, porque ya que nuestro curso es de data, todo lo que debemos de hablar siempre sustentada en data. Así que les he traído esto de aquí, que es un gráfico de Stack Overflow Trends. A ver, por chat quisiera que me pongan sí o no nada más, por favor. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es Stack Overflow? ¿Alguna vez han entrado a este foro, a esta página de Stack Overflow? ¿Sí o no? Nada más, por favor, por chat, si me pueden poner. No, sí, no, nunca lo he visto, no sé qué es esto. Ahí veo que varios no. Aquí vamos a conocer a los que realmente han programado alguna vez. Stack Overflow es la plataforma en línea o el foro en línea más grande que existe y el de mayor, digamos, que credibilidad para poder consultar cualquier tema relacionado a ciencias de la computación. En este caso, por ejemplo, lenguajes de programación también. Y yo he tratado aquí de poner en estos trends de Stack Overflow los lenguajes de programación más utilizados en el mundo, que son los más grandes, los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, está R, está Python, está Java, C++, PHP, SQL, JavaScript. Y podía poner otros, pero ya no tendría sentido porque el share que comparten es muy, muy bajo. Y como verán, Stack Overflow saca esta información y eso está actualizado. Esto lo he actualizado el día de ayer, esta imagen. O sea, está recontra actualizada esta data. Python es la herramienta actualmente que en Stack Overflow tiene más trends abiertos. Es decir, alrededor del mundo, más gente está consultando acerca de Python que de otro lenguaje de programación. Y de hecho, como verán, la tendencia todavía sigue siendo el alza, aunque ya se está estabilizando un poco. Aparentemente está llegando como que al óptimo share que debería tener. Como verán, Java está por debajo, todos los demás están por debajo, incluso muchos están perdiendo terreno, mientras que Python está aumentando. Si ustedes ven Java y ven PHP cómo están disminuyendo, JavaScript también un poco, y están disminuyendo y te preguntas, ¿pero por qué disminuye? ¿La gente está dejando de programar? No, la gente no está dejando de programar. Como te darás cuenta, mientras que unos disminuyen, Python está subiendo, es decir, está ganando más bien share de mercado en cuanto a lenguajes. Esto es Stack Overflow. Tal vez algunos de ustedes no conocen Stack Overflow. Cuando empiecen su programa de especialización, sí o sí lo van a conocer porque es la página por excelencia de cualquier persona de ciencias de la computación. Pero lo que sí estoy seguro que conocen es Google, ¿ok? Todos conocemos aquí qué es Google, seguramente. Entonces Google lanza una encuesta, perdón, unos indicadores que los actualiza todos los meses en realidad, en cuanto a cuáles son los trends de búsqueda en su motor de búsqueda, obviamente, para poder determinar cuáles son los lenguajes de programación más populares. Y miren, esto también está actualizado a agosto del 2022. También les estoy trayendo la última foto
que saca Google mensualmente. Ustedes lo pueden buscar, estos indicadores públicos. Y Python tiene el 20, ¿cuánto dice? El 28% del share de mercado, frente a un Java que tiene un 17%. Y otras herramientas de estadísticas también, como R, por ejemplo, que tiene un 4%. Python está muy, muy por encima en la actualidad. Entonces, estos gráficos en realidad los traigo para que no piensen que es algo que yo quiero simplemente vender. En realidad quisiera que ustedes estén seguros de... Porque yo me hice la misma pregunta, ¿de qué estudiar? ¿No? En su momento dije, ok, parece que esto de la ciencia de datos está creciendo, esto del análisis de datos a mí me gusta, y luego dije, pero ¿qué herramienta debería aprender, no? Porque hay tantas, hay R, hay Python, hay SAS, hay Alteryx, hay SPSS, hay un montón de herramientas en realidad para poder modelar modelos de Machine Learning. Pero me fui a la data, empecé a investigar, empecé a ver foros, empecé a ver indicadores, y de hecho hay más todavía que no les estoy trayendo aquí ya por un tema de tiempo, como la comunidad científica de datos, que es Kaggle, que es la comunidad más grande que abarca estadísticos e ingenieros en su mayoría. Y también la IEEE, que muchos de ustedes también seguramente las conocen, tiene sus ramas académicas en varias universidades. La IEEE, que inicialmente comenzó como un instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos, pero luego se ha distribuido a muchas ingenierías. Las dos organizaciones que son mundialmente reconocidas también dentro de sus encuestas, a sus expertos, tienen a Python en primer lugar. Eh, ya los números se los mostraré empezando el programa. Pero en realidad es eso, ¿no? Tenemos una buena herramienta que explotar. Hay una herramienta que tú la aprendes aquí en Perú y la vas a poder utilizar en cualquier empresa del mundo, no solamente empresas grandes aquí. Si tú te vas a Europa, si te vas a Estados Unidos, si te vas a una startup o una empresa no sé, de SIP 500 en Silicon Valley, también la vas a poder utilizar porque también allí se usa. Bien, podríamos hablar más de todavía Python, porque de hecho hay más que hablar. En cuanto al contenido del programa, en realidad, primeramente tenemos una introducción que es básicamente poner en el mismo nivel de conocimiento a todos, porque hay algunos conceptos, sobre todo de estadística y matemáticas, que son necesarios para el programa. Entonces, algunos tal vez ya nos hemos olvidado, algunos no los hemos visto nunca. No sé, algunos si es que les suena esto de álgebra lineal, o tal vez les suena esto de cuáles son los estadísticos descriptivos más importantes, no sé qué es un percentil, la varianza, cómo calcularla, etc. ¿no? Hay varios conceptos que vamos a revisar en esta parte de introducción. Luego de introducción al programa vamos, y bueno, obviamente también hay una introducción a todo lo que es Analytics, ¿no? Cómo poder gestionar un proyecto de Analytics, cuáles son los roles normalmente que hay en un proyecto de Advanced Analytics en las empresas, qué perfiles intervienen. Vamos a dar un framework de desarrollo de proyectos de Analytics, que también es algo muy importante, mucha aplicación tiene. Y luego, pasada la introducción, tenemos una introducción a Python, que es ya una introducción a los fundamentos de programación, en realidad. ¿Ok? Los fundamentos de programación nos van a servir a lo largo de todo el programa. Y te van a servir no solamente para este programa, los fundamentos de programación se repiten en muchos lenguajes de programación. Eso lo vamos a aprender también porque entendemos que muchos no tienen experiencia programando, y los que tienen van a encontrar también algunas cosas más retadoras conforme vayan avanzando las clases de ese módulo. Luego tenemos el módulo ya de aprendizaje de máquinas. Aquí entramos recién a Machine Learning, teniendo los fundamentos de programación y los fundamentos de estadística claros. Recién entramos a Machine Learning. Y los algoritmos que están dentro de la categoría del aprendizaje no supervisados. Después de eso, vamos a entrar a los algoritmos supervisados, donde tenemos también una gran cantidad de modelos, modelos de clasificación, de regresión, aplicaciones de series de tiempo. Dentro de estos modelos vamos a revisar varios, como ensamblados, modelos de bagging,
soportes vectoriales, modelos basados en árboles de decisión, de boosting, etc. Luego de toda esta parte de algoritmos supervisados, que realmente es una parte extensa, porque hay bastante que tocar ahí y entender, sobre todo no aplicar los modelos por aplicar, sino tener una base sólida, teórica, de cómo funcionan los modelos por detrás, entenderlos, para poder aplicarlos bien. Hay muchos errores justamente de los científicos de datos, entre comillas, en la actualidad, es que creen que modelar o hacer un análisis predictivo consiste en correr ya los modelos, correr el código y ya está. Bueno, alguno de esos códigos me dará un buen resultado. Y eso no es así. En realidad hay muchas fases antes, previas a correr el modelo, que hay que conocer. Y aún corriendo los modelos y entrenando los modelos de Machine Learning, debemos entender cómo funcionan para saber, ok, tengo este tipo de datos, tengo estos tipos de columnas, mi caso, mi problemática de negocio es entonces este modelo me podría servir. ¿Cómo sabes qué modelo te va a servir? Tienes 30 modelos para predecir el precio o predecir la demanda. ¿Cómo sabes cuál de esos 30 utilizar? La única forma de saberlos es conocer cómo funcionan esos modelos por atrás. No lo sabes, vas a terminar probando por ensayo y error, tratando de llegar a un resultado que jamás va a ser el óptimo. Luego vamos a tener un módulo de sistemas de recomendación. Y luego el Deep Learning. Ok, los sistemas de recomendación es algo con mucha aplicación actualmente en todas las empresas, sobre todo todas las que tienen una aplicación digital. Y como sabrán, después de la pandemia, todas las empresas tienen aplicaciones digitales. ¿Cómo recomendar? Hay aplicaciones de recomendaciones de seguros, de créditos, de recomendación de productos, recomendación de ofertas, etc. Incluso recomendación de contenidos y comunicaciones. Y luego entramos a todo lo que es Deep Learning. El Deep Learning es también un capítulo grande donde vamos a ver cómo hacer modelos que aprendan a reconocer imágenes, textos, Natural Language Processing. Vamos a aprender las arquitecturas de las redes neuronales, cómo estas funcionan, cómo se entrenan, cómo poder mejorarlas. Todo eso lo vamos a ver en Deep Learning. Y bien, en realidad esta parte ya es más acerca de cómo va a estar llevándose a cabo el programa. Vamos a tener clases martes de 7 a 10 p.m. y los sábados de 10 a 1 p.m. La idea es que vayamos siempre teniendo 2 clases de 3 horas semanales y así ir avanzando. La modalidad es 100% virtual y la modalidad de aprendizaje también algo que hay que mencionar es que no es simplemente teórico o práctico en cuanto a yo les voy a enseñar cómo es la parte práctica. Realmente hay proyectos integradores a lo largo de todo el proyecto, de todo el programa, perdón, para que ustedes mismos vayan aplicando todo desde cero, un caso desde cero real, se lleven por grupos y vayan desarrollándolos de inicio a fin. Esa es la idea que vamos a ir teniendo con cada uno de los módulos del programa. Obviamente van a contar con la asesoría de los profesores. Todos los grupos cuentan con la asesoría, no solamente dentro de las horas de clase van a contar con la asesoría, porque hay siempre un montón de preguntas que van saliendo en el camino y las vamos a ir resolviendo y acompañando durante todos estos proyectos que se vayan dando. Dicho esto, ahora sí doy Así es, paso a Marco. Sí. Sí, muchas gracias, Marco, por darnos un poquito más de la información acerca del horario y la modalidad de estudios para llevar el curso de especialización de analítica. Para reforzar un poquito lo que dijo Marcos, sí, nosotros vamos a tener las clases martes y sábados, los martes de 7 a 10 y los sábados de 10 a 1 de la tarde. Bien, va a ser 100% virtual y si por A o B no pudiste ingresar a tiempo a clase, las clases van a quedar grabadas para que tú puedas entrar a nuestra plataforma y puedas ver nuevamente los temas y reforzar un poquito, ¿no? Y estar al día, sobre todo, eso es importante. Vamos a iniciar el 18 de octubre las clases, 100% de manera virtual, y puedes acercarte a la sede también de repente un sábado en la tarde, un día a la semana que de repente quieras utilizar los laboratorios, puedes hacerlo, ahí siempre vamos a estar para poder atenderte y poder de repente hacer
la práctica que tú necesitas, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Como les había mencionado, el 18 de octubre nosotros estamos iniciando clase. En total son 5 meses de estudio. Hasta el 18 de marzo vamos a llevar este programa de especialización que tiene una duración de 60 horas lectivas, 60 horas lectivas, y cada clase en sí es de 45 minutos. Son ¿Bien? Así que por 160 eso, horas, 160 horas, por si acaso. 160 horas lectivas y 45 minutos por sería una hora lectiva. ¿Bien? Siguiente, por favor, Marco. Muchas gracias. Esta es la inversión del programa. Yo sé que muchos de ustedes han recibido ya la información de repente por teléfono o de repente no del todo porque no han podido de repente conversar con nuestra asesora del todo por el tiempo, de repente porque los hemos encontrado en el trabajo, o también han recibido la información por WhatsApp o no les ha dado tiempo de revisarlo. Aquí lo tenemos nuevamente, ¿bien? Normalmente esta especialización tiene un costo de 600 soles. ¿Sí? Ese es el costo regular, el costo que siempre va a manejar el ITEC, pero si tú te inscribes dentro de este mes, el costo de tu especialización solo va a ser de 400 soles en todas tus cuotas, ¿sí? Son 5 cuotas más una matrícula. ¿Cómo puedes hacer para acceder a este descuento? Solamente cancelas tu matrícula, que sería 400 soles dentro del mes de agosto. Hasta el 29 de agosto tenemos este descuento y todas las cuotas se te respetan, ¿sí? Incluso te mandamos un cronograma de pagos, no sé si de repente también ustedes lo tienen en su WhatsApp, un cronograma donde menciona qué fechas voy a cancelar posteriormente. La siguiente fecha sería fines de octubre, fines de noviembre y así sucesivamente hasta que ustedes puedan culminar su especialización. Así que si tú deseas separar este descuento y de repente me dices, Lourdes, yo quiero pagar el día de hoy mi inscripción, quiero pagar mi matrícula, ¿puedo hacerlo con el 50%? Claro que sí. Y se te respeta la promoción hasta que puedas cancelar el resto de tu matrícula, ¿no? Y va a ser así durante todo el curso. Así que si deseas inscribirte, ¿qué tienes que tener? Solamente tu DNI a la mano, comunicarte con nosotros, de repente puedes dejarnos tus datos ahorita en el chat, o si ya tienes una asesora que te está atendiendo, también escríbenos para poder atenderte de manera más personalizada, ¿sí? Entonces, la inversión regular, que sería 3.600, inscribiéndote dentro de este mes tendrías un descuento total de 2.400 soles. Recuerda que esta promoción es válida hasta el 29 de agosto y que puedes separarlo con el 50%. Con 200 soles ya puedes estar matriculada para el programa de especialización. Ya sabes quiénes van a estar con nosotros. Está nuestro director José Oliden y también Marcos, que está dentro de nuestra plana docente con la experiencia que tiene. Así que pueden aprovecharlo. Si es que tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlo a través del chat para poder atenderlos, ¿sí? No sé si hasta ahí todo quedó claro. Si no, vamos a la ronda de preguntas. Igual vamos a estar atentos al chat para poder ayudarlos, ¿sí? Si es que no hay ninguna duda con respecto a la inscripción, los pagos se pueden hacer, si ustedes desean acercarse a la sede, estamos atendiendo también de manera presencial, pueden ir con cualquier medio de pago, ¿sí? Estamos incluso con el PLIN, con el YAPE, con tarjeta de crédito, en efectivo. Nosotros estamos ahí atendiéndolos de 8 de la mañana a 8 de la noche, si es que no desean hacer su pago de manera virtual, porque también por WhatsApp podemos mandarle los números de cuenta, ¿sí? Bien, entonces, si es que no hay dudas o consultas con respecto a la inscripción, vamos a dar pase a la ronda de preguntas, ¿sí? ¿Empezamos entonces? Muchas gracias, Lourdes. Bien, ha sido una interesante charla y estamos esperando ahorita las preguntas, que si tienen alguna, pero estamos realmente frente a un gran cambio, ¿no, Marcos? O sea, hay un cambio fundamental que estamos viviendo por la inteligencia artificial. Realmente es algo que ha explotado, que si bien es cierto, la inteligencia artificial como tal existe de muchos años atrás, podemos hablar de décadas, pues ha habido un rebase de todas las expectativas que se tenían respecto a este punto, ¿no? ¿Y esto por qué? Por la cantidad y la performance que ahora tienen las computadoras, ¿no? Están preguntando sobre los conocimientos básicos necesarios, Marcos. ¿Qué conocimientos básicos debería tener el que ingresa al programa? En realidad este programa está diseñado para ser de, así como se dice, de cero a ninja, así que
no hay unos prerequisitos como tal. Eh, lo que sí vamos a hacer es que justamente hay unas primeras clases, que son pocas, pero son muy potentes, que es la parte de la introducción, para poder de alguna manera nivelar a todos, porque algunos van a venir con más conocimientos que otros, claramente, siempre pasa, y en esas primeras clases se va a nivelar, y bueno, y también como parte de la evaluación que siempre hay, que va a ser constante, vamos a poder retar un poco aún a las personas que ya vengan con algunos conocimientos previos. Pero si la pregunta va más que todo por cómo me puedo ir preparando incluso para poder aprovechar mejor todavía este programa, les diría que hay tres cosas básicas. Uno es fundamentos estadísticos, fundamentos de programación, fundamentos de matemática. Los tres. Las tres cosas siempre nos van a servir, siempre van a ser útiles para todo el programa. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya saben lo necesario, lo fundamental y necesario. ¿Qué IDE, qué entorno de desarrollo se va a usar? ¿Tienen ya la idea? Sí, de hecho, esto ha sido, le hemos conversado bastante al interno y finalmente llegamos a la conclusión que deberíamos utilizar un IDE que sea en la nube. ¿Qué sucede? Este IDE es un entorno, como bien comentaba José, de desarrollo, de programación, y hay muchísimos, ¿no? Seguramente ustedes conocen algunos, Visual Code, PyCharm, NetBeans, Eclipse, Anaconda, un sinfín de IDEs. Pero lo cierto es que la evolución de cómo está yendo la tecnología todo apunta a a que vayan desapareciendo las tecnologías on-premise que se instalan en las computadoras y finalmente terminen quedando las que son cloud, on-cloud, ya sea en Amazon o en Google o en Azure de Microsoft, cualquiera de las grandes nubes. Todo está migrando actualmente a la nube. Eso es un hecho, no es el futuro, no, eso es lo que está pasando actualmente. En las empresas también, muchas ya están en la nube y las que no están, están migrando a la nube. Entonces, por eso es que nosotros hemos decidido utilizar Google Colab, que es un IDE alojado en la nube de Google. De hecho, todo corre con el fierro de Google, ¿no? El hardware en los servidores de Google. Ese va a ser finalmente el entorno donde vamos a estar haciendo todas nuestras clases. Gracias, Marco. Y creo que... bueno, que hablan del collab, ¿no? Que solamente dura 24 horas y luego El se... Colab solo dura 24 horas. Eso era en su primera versión del Colab, que de hecho es hace años. Pero en realidad en la actualidad Google Colab persiste. Lo que sucede allí es que nosotros vamos a utilizar otro servicio en la nube, que es también de Google, que de hecho es Google Drive, que seguramente todos ustedes lo usan. Entonces vamos a hacer persistir todos nuestros notebooks, todo nuestro material a través de Google Drive. Y desde Google Drive vamos a poder llamarlos, bueno, desde Google Colab vamos a poder llamar todo el material que tengamos alojado en nuestro Google Drive. Esa va a ser un poco la dinámica de trabajo. Así que básicamente no vamos a necesitar instalar cosas, más que algunas librerías por allí, pero en las computadoras no va a ser requisito instalar algo. De hecho, si tú tienes una computadora lenta o una computadora rápida, va a dar lo mismo. No, eso no es ningún impedimento, porque todo el procesamiento va a estar en Google. Si entrenamos un modelo, una red neuronal, algo que sería muy pesado, no importa si tienes 4 GB de memoria o si tienes 16 GB de memoria, porque la memoria que se va a utilizar es la memoria de Google. Esa es una de las ventajas, bueno, es la ventaja más natural que nos provee la nube a todas las empresas en realidad, por lo cual están migrando a la nube. Perfecto, muchas gracias. Bien, por el tiempo de repente hay más consultas, pero lo dejamos ahí. Vamos a recopilarlas. Si tienen alguna consulta adicional, se las vamos a transmitir a los profesores, a la directora del programa, y vamos a estar Vale. respondiendo, ¿no? Marcos, muchas gracias por la exposición, ha sido muy clara y ya sabemos lo que va a contener el programa, sabemos qué son
conocimientos que se requieren, o cuáles son los conocimientos que se requieren, sabemos de qué trata ahora ya con más seguridad el programa, y a la vez por qué es necesario saber todas estas, que ya es una ciencia, ¿no? Que se está convirtiendo en parte de nuestra vida diaria, y es parte de nuestra vida diaria. Agradecemos a todos los que nos están acompañando hoy día, muchas gracias por estar con nosotros, y quedamos atentos a las consultas que tengan. Esténse, por favor, atentos al Facebook, que pronto vamos a tener noticias sobre nuestros programas y sobre toda la oferta educativa de ELITEC. Gracias, Marcos. Buenas noches a todos. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches con todos. Espero verlos más adelante. Cuídense. Gracias. Gracias. Muy bien. Chao. Chao.